¿Cuáles conductas de los jefes o compañeros de trabajo pueden indicarle a un trabajador que está siendo víctima de acoso laboral para estar seguro antes de denunciarlo? La Ley 1010 del 2006, en su artículo séptimo, habla acerca de aquellas conductas que se relacionan como acoso laboral. Estas causales son alrededor de 14, las cuales deberán estudiarse y analizarse de fondo para que puedan tener obviamente enfocado eso que aquello que podríamos llamar acoso, porque no todo aquello que podríamos ver dentro de la empresa o dentro de las actitudes que vemos entre compañeros o del jefe inmediato es acoso laboral. Es decir, la orden que nos imparta el empleador porque lleguemos más temprano o porque lleguemos a tiempo no se puede constituir como acoso, tampoco se puede constituir como acoso que estemos obviamente al día con la vestimenta que nos exigen para ejercer la labor o el requerimiento que nos hacen frente al informe para que lo entreguemos a tiempo no se puede constituir como acoso. Las cargas laborales en suma son prácticamente el cumplimiento de deberes que tenemos como empleados. Ahora, este numeral séptimo que les he señalado acerca de la Ley 1010 del 2006, en lo que respecta a esos 14 numerales, habla acerca de diferentes conductas que sí hablan de acoso laboral y que deben ser demostrables, persistentes y que además de todos que en lo posible sean de manera pública, es decir, que se puedan evidenciar ante otros para que se puedan constatar, porque algunas que se evidencian desde lo privado es más difícil llegar a demostrarlas en sí. Entonces, para hacerles un conteo de manera muy somera, ¿qué podría ser conducta demostrable, persistente y que se presente como acoso laboral? El maltrato físico, las actitudes o los tratos injuriosos, las palabras soeces que nos puedan decir los jefes, los compañeros de trabajo, porque recordemos que no solamente puede ser el trato que nos dé el jefe como acoso laboral, sino nuestro compañero o nuestro subalterno quien nos acosa también, ¿ok? Entonces, el trato hostil, el trato soez, la discriminación en cuanto a raza, en cuanto a pensamiento político, en lo que tiene que ver con nuestra condición sexual o nuestras inclinaciones o nuestra condición de género, también serán amenazadas por un acoso laboral siempre que sean persistentes o demostrables en sí ante un acoso laboral. Lo será el hecho de que nos descalifiquen por nuestro trabajo o por nuestra manera de vestir. Si el empleador persistentemente o nuestros compañeros de trabajo persistentemente están descalificando nuestra manera de opinar frente a la labor que estamos desarrollando en reuniones, en proyectos de trabajo o a la manera de llevar nuestra vestimenta en el lugar de trabajo, se entenderá como acoso laboral. Es también acoso laboral todo aquello que se pueda ver frente a las amenazas en público por parte del empleador para despedirnos cada vez que cometamos algún error o simplemente sin ninguna justa causa o sin causa aparente. Por el hecho de llegar a decirlo, es decir, por el hecho de manifestar el empleador que nos quiere despedir, constantemente se puede manifestar como acoso laboral. Ahora, si en alguna situación se puede dar acaloradamente el hecho de que nos manifieste públicamente que nos va a despedir, pueden ser circunstancias que se den por la efervescencia del momento, pero que se pueden llegar a bajar o a manejar y que no estrictamente se manejan como acoso. Es decir, sucedieron una vez, se arregló la situación con esa persona, es decir, con mi jefe, con mi compañero, o quien haya sido quien haya cometido la conducta y finalmente no se constituyó como acoso en sí. El hecho de que una persona pueda estar evidentemente denunciada por acoso ya es un indicio para que se haya podido incluso incluir dentro de conductas que se hayan constituido como acoso. Es decir, las múltiples denuncias que se hayan podido recibir ya deben ser un foco de alerta para que sea una conducta que se maneje como acoso laboral por parte de lo que en el ambiente se ve o se evidencie en la empresa. Es también el hecho de que se burlen de nuestra apariencia física. Nadie tiene por qué entrar a discriminarnos por la manera en cómo nos vemos, si somos gordos, bajitos, altos, muy delgados. Es decir, esas situaciones, esas conductas, por mucha confianza que tengamos entre compañeros o con el jefe, jamás deberían estarse dando porque puede llegar a generar con el tiempo situaciones que afecten o que generen un mayor problema a futuro, ¿ok? Lo que tenga que ver con nuestra condición
íntima, con nuestra vida privada, si se llega a ventilar en público, si constantemente están haciendo uso de nuestra situación, de nuestros problemas, de nuestras condiciones. Es decir, por ejemplo, alguna enfermedad que tengamos o más fácil aún, si nuestra inclinación sexual por estar enamorados del mismo género se está evidenciando y repetitivamente no se ve con respeto, sino con burla, puede ser constituido como acoso. El hecho de que nos exijan laborar en tiempos diferentes a lo que es acostumbrado, que nos estén acosando en tiempos fuera del horario para cumplir metas o con informes por parte del empleador, se constituye como acoso. Que el empleador nos esté cambiando de carga laboral, es decir, que hoy nos ponga a trabajar en temas que son estrictamente concernientes a nuestras funciones, pero mañana nos cambie de funciones y es algo que realmente desconocemos, para que se aproveche de eso y mañana nos esté acosando con el hecho de querernos despedir por no cumplir con la labor, también es acoso. Finalmente también se puede tornar como acoso el hecho de que nos traten diferencialmente con otros compañeros que cumplimos con el mismo cargo, con la misma asignación salarial y con las mismas funciones. Si de alguna manera el empleador comienza a darle beneficios de manera subjetiva a otros compañeros sin ninguna razón aparente, sino porque sí, es un trato discriminatorio que se va a constituir finalmente como acoso. El hecho de que no nos entreguen el material de trabajo, que no nos entreguen los elementos con los cuales debemos cumplir a cabalidad con nuestras funciones, también se va a constituir como acoso. No es un favor que nos están haciendo. En realidad estamos entorpeciendo la actividad y la producción de la empresa cuando el empleador o el jefe inmediato no nos entregan los informes, las gestiones o las herramientas de trabajo para cumplir con el trabajo. Si nos niegan permisos, licencias, vacaciones o cualquier otro derecho que tengamos como trabajadores de manera persistente, también se va a considerar como acoso. Estas, señores, son en realidad de manera muy somera las causales que se constituyen como acoso y que finalmente deberán ser analizadas de fondo dependiendo de cada caso, que sean repetitivas, demostrables y que evidentemente sean de manera pública en lo posible para que puedan constituirse como acoso laboral. Ahora, como dato adicional, quiero enseñarles que solo siendo víctimas como acoso podemos presentar la queja. Nadie podrá presentarla por nosotros, ni siquiera el jefe. Es decir, esto no se actúa de oficio, sino de manera particular, como víctima en sí. Y finalmente también, ante la eventualidad de un acoso laboral, aunque deba ser persistente y demostrable, hay situaciones en las que basta una sola vez para que pueda constituirse como acoso y así presentar la queja correspondiente. Por ejemplo, lo que consideraríamos como el mobbing o el acoso sexual.